Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Este video es la última parte del tutorial de manipulación del Doom. En este video voy a desarrollar la misma lista de tareas del video pasado, pero voy a hacer ciertos cambios. El primero es que vamos a trabajar con listas y objetos. Luego voy a cambiar la forma en la que los botones ejecutan las acciones. Y por último voy a dividir todas las responsabilidades de las funciones. Lo principal de estos cambios es que el Doom debe ser solo una representación visual de nuestros datos. Es por eso que vamos a usar lo que se llama fuente de verdad. En este caso vamos a utilizar una lista y cada tarea va a ser un objeto que añadiremos a nuestra lista. Y solo modificaremos el Doom para que represente los cambios de nuestra lista. Estos dos archivos que voy a usar los van a encontrar en mi cuenta de GitHub. De ahí pueden clonar el repositorio o pueden descargarlo en formato zip para que puedan practicar con ellos. Bien, lo primero que vamos a hacer es declarar dos variables. La primera es un ID, lo declararemos con el valor de 1. Y la segunda variable es una lista vacía, que en ella vamos a guardar todas las tareas. Luego de eso, vamos a comenzar de la misma manera que el video anterior. Colocar un listener al botón de agregar y colocando el valor del input en una variable. Ahora lo nuevo es que vamos a crear un objeto. En mi caso lo llamé nueva-tarea. Ahora, si no sabes qué es un objeto, lo voy a resumir. Un objeto es un tipo de dato compuesto que puede almacenar atributos y métodos. Los objetos tienen una forma de guardar la información y es que tienen un formato de clave y valor. La clave es cómo vamos a referirnos a esa información y el valor es justamente la información misma. En este caso, el ID es la clave y el valor es la variable ID que crea al principio. Pero como ven, hay dos signos más al lado de la variable. Esto es porque quiero que esa variable sea autoincremental. O sea que cada vez que creo un objeto, esa variable va a colocar su valor actual y después le va a sumar 1. Abajo van a ver que no hay clave, solamente el valor, que es la variable que toma el valor del input. Esto es porque JavaScript toma el nombre de la variable y la coloca como nombre del atributo y el valor de la variable como valor del atributo. Si necesitas un video donde explique cómo trabajar con los objetos, colócalo en la caja de comentarios. Con gusto lo voy a hacer. Luego de crear el objeto, vamos a agregarlo a nuestra lista vacía con el método push. El método push agrega un elemento a la lista en la última posición disponible. Esto hace que las tareas se vayan guardando en un orden sucesivo. Si quieres puedes hacer un console log de la lista y ver cómo se van añadiendo los objetos a la lista. Ahora vamos a representar la lista para que podamos verla en pantalla. Para ello vamos a crear una función que yo nombré como render tareas. Esta función solo se va a encargar de renderizar las tareas utilizando la lista de objetos. Dentro de esta función, lo primero es que voy a vaciar el interior HTML de nuestro contenedor. Luego declararemos una variable, en este caso la llamé cuerpo HTML y la declaro como un string vacío. Ahora vamos a recorrer nuestra lista con el método forEach. El método forEach va a ejecutar una acción por cada elemento. Dentro de los paréntesis voy a crear como una función flecha, pero en vez de los paréntesis vacíos voy a colocar un nombre en singular, en mi caso solo tarea. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la variable cuerpo HTML y vamos a añadir la estructura HTML de cada tarea. Como utilizamos comillas invertidas, podemos agregar los valores de la variable. Lo primero es que vamos a colocar lo que debería decir cada tarea. Para ello vamos a tomar la variable tarea en singular y con una anotación de puntos voy a acceder a su atributo tarea.
Y luego de eso voy a ir al botón y voy a colocar una nueva propiedad, una propiedad llamada data_id, que es igual a tarea.id. Bien, lo que hago acá es que como cada elemento de la lista es un objeto, en cada vuelta del for each la tarea singular va a valer un objeto, y con la notación de punto accedo a los atributos de ese objeto. Bien, ahora fuera del for each vamos a colocar lo siguiente. Vamos a tomar el contenedor de todas las tareas y voy a cambiar su interior HTML por cuerpo HTML, que es el que contiene toda la estructura HTML de todas las tareas. Podemos hacerlo también dentro del for each, o sea, en vez de cuerpo HTML colocar directamente el contenedor .innerHTML, pero no lo recomiendo porque prácticamente lo que vamos a hacer es que vamos a estar destruyendo la estructura interna del contenedor y volverla a crear por cada vuelta del elemento, y eso no es óptimo. En cambio, con la variable solo lo hacemos una vez. Si bien el contenido es más grande, pero es que solamente se hace en un solo movimiento. Ahora volvemos al listener del botón agregar y vamos a llamar a la función de renderizar. Como ven, ya podemos ver todas las tareas, y todas las tareas están vinculadas a un dato, que es cada elemento en la lista. Bien, ahora que podemos ver las tareas y ver los botones, vamos a hacer que esos botones funcionen. En los videos anteriores colocábamos un onClick en el HTML de esos botones, pero hay un considerable problema. Si bien es una aplicación sencilla, no consume muchos recursos, al colocar un onClick por botón estamos creando un evento de escucha, y como son dos opciones, completar y eliminar, este número se duplica. Si tuviéramos 100 tareas tendríamos 200 eventos de escucha, y eso no es muy eficiente. Ahora el método que les traigo hoy es colocar un solo evento que escuche y que distinga qué botón fue apretado y en qué tarea. El método es el siguiente. Voy a tomar el contenedor de todas las tareas renderizadas y a ese contenedor le agregaré un listener. Algo importante es que en los paréntesis voy a colocar una variable. En mi caso la voy a llamar evento. Por lo general solo se suele colocar la letra E, pero para evitar confusiones lo voy a renombrar a evento. Coloqué esa variable porque cuando colocamos un listener en cualquier componente, el navegador crea un objeto que contiene información técnica. En este caso va a crear un objeto con toda la información acerca de que se hizo clic dentro del contenedor de las tareas. Entonces el navegador nos dará ese objeto como argumento para que nosotros lo utilicemos. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a imprimir por consola ese evento y vamos a acceder a la propiedad target. Esto lo que hace es que nos mostrará en la consola dónde se realizó ese clic. Como ven, imprime etiquetas HTML de dónde se realizó ese clic. O bueno, también podemos decir que lo que está haciendo es imprimir nodos. Bien, como son nodos, podemos acceder a sus propiedades mediante la anotación de puntos. A las propiedades que voy a acceder yo es a ClassList o a las clases que tiene ese nodo. Nos devolverá una lista con todas las clases de los nodos en donde yo hice clic. Ahora solo agregamos el método contains. Es un método que devuelve un booleano si la lista contiene el argumento que le pasemos. Yo como argumento voy a colocar la clase, que es la que le da el aspecto al botón de marcar como completado. Una vez con eso voy a empezar a hacer clic en cualquier parte y van a ver que me devuelve falso.
pero cuando cliqueo el botón de completado nos devuelve un true. Es porque la lista o las clases que tiene ese botón sí tienen la clase btnSuser. Ahora vamos a colocar todo eso dentro de una condición, y dentro de la condición voy a colocar un console log que diga completando. Y como ven, solo imprime el mensaje si doy clic en el botón de completado, no toma los clics que están fuera del botón. Eso es porque ahora estamos preguntando si en la etiqueta HTML o el nodo, como lo quieran decir, en el que hicimos clic contiene una clase btnSuser. Lo mismo podemos hacer para el botón de eliminar, solo cambiamos la clase. Y de esta forma solo hicimos un listener y no uno por cada botón. Ahora vamos a realizar las funciones que van a ejecutar esos botones. Primero voy a comenzar con la función para eliminar las tareas. Lo primero es que voy a tomar la lista de tareas y voy a utilizar el método filter. Filter lo que hace es crear una nueva lista con las características que nosotros le indiquemos. La indicación es la siguiente. Voy a comparar el ID del objeto actual y le voy a preguntar si es distinto al ID del elemento que vamos a eliminar. Hacemos esta comparación para que cree una lista con todas las tareas menos con la tarea que nosotros le indiquemos. Y el resultado lo reasignamos a la lista. Esto va a hacer que por descarte se elimine esa tarea. Ahora, el ID de la tarea tendremos que pasárselo como argumento y también vamos a pasar un nodo, en este caso el botón, para poder eliminarlo visualmente. Y luego es como en el tutorial anterior, que a partir de ese nodo que pasamos obtenemos el contenedor de cada tarea y ese contenedor lo removemos. Bien, ahora debemos ir en donde comprobamos las acciones de los botones. Para obtener el ID de la tarea colocamos una variable, el elemento donde se hizo clic con event.target y accedemos a una propiedad, al dataset, y agregamos .id. Dataset es la propiedad que agregamos al botón al agregar data-id. Como nodo pasaremos event.target. Con esto no solo la tarea no está en la lista, sino que el DOM refleja el cambio. Ahora vamos a hacer una función para marcar como completada la tarea. Para ello podemos utilizar la función del video anterior, el cual pasamos el nodo y a partir del nodo obtenemos el span y le agregamos una clase como completado. O podemos hacer algo más. Vamos a ir hasta el objeto que creamos de cada tarea y vamos a agregarle una propiedad más, estado. Estado con valor falso. Ahora vamos a la función de render tareas. Cuando le asignamos a cuerpo HTML la estructura de la tarea, antes de las comillas, voy a hacer una condicional, pero no un if, sino un operador ternario. Esta es una herramienta muy práctica para determinar el valor de una variable según una condición. Una vez hecho esto, voy a la función de completar. Solo voy a comentar lo anterior y voy a hacer lo siguiente. Al igual que la función eliminar, voy a pedir el ID de donde se hizo clic. Ahora voy a llamar a la lista que contiene todos los objetos y voy a aplicarle un find para que encuentre la tarea según el ID. Y lo guardo en una variable. Ahora, voy a tomar esa tarea y voy a cambiarle el estado a true. Por último, llamamos a la función render tareas otra vez para que refleje los cambios. Una vez que terminamos la función de completar, voy a volver aquí donde se realizan los eventos y voy a copiar estas dos líneas que son para eliminar la tarea y las voy a pegar
donde se ejecutaría modificar. Ya que son similares, voy a quitar el nodo que pasamos y voy a cambiarle el nombre de la función. Bien, por un pequeño error, todas las tareas se marcan como completadas al crearse. Esto sucede en el operador ternario. Delante de la variable voy a colocar un signo de interrogación que es para negar el valor actual. Esto quiere decir que va a tomar el valor y lo va a transformar al contrario. Si es verdadero lo va a pasar a falso y si es falso lo va a pasar a verdadero. Con eso ya vamos a tener una aplicación funcional que no solo muestra cambios visuales, sino que también muestra cambios lógicos. Solamente un pequeño detalle, y es que está creando tareas en blanco. Para solucionar esto vamos a la función de agregar y antes de crear el objeto vamos a hacer esta condicional. Y con esto ya no creará tareas en blanco. Otro pequeño detalle es que voy a ir a la función render tareas y también voy a hacer una condicional. Que si la lista está vacía, imprima un párrafo que diga que no hay tareas. Esto es para que simplemente no quede un espacio vacío. Voy a comentar el P que está en el HTML y de paso lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Como ven, no hay ninguna función que ejecute render tareas y la lista esté vacía. Entonces voy a crear un evento con document.addEventListener y como parámetro coloco DOM-content-load. Esto quiere decir que cuando el documento termine de cargarse va a ejecutar las siguientes instrucciones. Y dentro voy a colocar render tareas y ahora sí se cumpliría esa condición. Y como ven, ahora mostrará el mensaje. Si vaciamos la lista manualmente, no nos aparecerá ese mensaje. Y eso es por la forma en la que eliminamos el nodo. Voy a la función eliminar y voy a comentar la parte de obtener el contenedor y de eliminarlo y simplemente voy a colocar render tareas. Eliminamos el parámetro del nodo tanto en la función como en el detector de eventos y con eso ya estaría funcionando correctamente. Uno de los motivos principales por el cual trabajamos con listas es porque podemos guardarlo en la memoria local del navegador y así al recargar la página no perdemos los datos. Para ello utilizamos local storage.set_item y colocamos cómo se va a llamar la lista y le pasamos nuestra lista. Esta función tenemos que copiarla y pegarla en las funciones tanto de eliminar, completar y agregar tareas para que guarde en los tres estados. Luego voy a la acción de ejecutar, voy a la acción que ejecuta el render tareas al principio y antes de ello voy a rescatar los datos de la memoria local y como los trae en un formato JSON voy a parsearlo para poder guardarlo en la lista. Y con eso puedo recargar la página y las tareas no se pierden e incluso conservan sus estados. Bien, con eso ya está terminado el trabajo. De aquí pueden salir más posibilidades. Por ejemplo, la de agregar un botón de vaciar para que vacíe toda la lista de tareas. O esta otra lista de tareas que es doble. De un lado guarda las tareas por hacer y del otro las que ya están completas. Pero eso ya se los voy a dejar a ustedes y que ustedes los realicen. Bien, eso fue todo por hoy. Espero que te haya servido, que te haya sido de ayuda. Sin más, me despido. Mucho éxito en tu trabajo y en tus estudios. Espero que te vaya bien en todos tus proyectos. Adiós.